Buenas a todos, buenas tardes, bendiciones, es un gusto, honor y placer estar con ustedes. Mi nombre es Juan José Rajeda. Estamos acá para tener un tiempo de enseñanza en la palabra de Dios y vamos a eh, hablar hoy un poco acerca de lo que es guardar y cumplir la palabra para vivir. Ese es un tema que lo estamos comenzando a tratar, que es parte de lo que se refiere al ministerio de la palabra y que ahorita lo vamos a resaltar porque es parte del ministerio de la palabra y que hemos venido hablando del ministerio de la palabra ya de hace casi 6 meses más o menos, y porque es un tema muy importante que todo lo tenemos que vivir. Entonces, para iniciar, vamos a orar a nuestro amado Dios para que nos guíe en este tiempo y pues podamos nosotros asimismo aprender, comprender y ser atentos a la palabra de vida. Entonces, vamos a iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu sabiduría, por tu fidelidad, por tu amor. Queremos pedirte hoy que nos ayudes, Señor Jehová, para que podamos adorarte, ensalzarte y bendecirte. Guíanos, por favor, Jehová, y ayúdanos, por favor, a andar a la luz de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes para andar en la luz de tu palabra y que nos ayudes a que nuestra mente pueda estar sujeta a ti y que todo pensamiento altivo sea llevado a la cautividad de Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Jesús rogamos, suplicamos hoy andar en tu palabra, en tu verdad. Ayúdanos, por favor, papito lindo, y guíanos para estar siempre constantes en oración. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. Amén y amén. Bueno, entonces, guardar y cumplir la palabra para vivirla. Esto lo tomé de Levítico 18:5, que dice lo siguiente: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Este pasaje es bien interesante por la última parte, cuando es como cuando alguien viene y hace algo y pone su firma, algo así como lo que ven en pantalla cuando citan una nota o alguien dice algún extracto, lo colocan y hasta abajo ponen quién fue el que firmó o quién fue el autor. En este caso, específicamente el que está diciendo el verso o el que está diciendo esta palabra es Jehová y es como que lo estuviera firmando. Entonces, algo bien importante de observar en esto, que es por lo cual nos vamos a dedicar a ver hoy, es prácticamente esto: guardáis, ¿sí? Vivir. Y aquí está el otro, dice haciendo. Entonces tenemos estas tres partes. Por tanto, guardar mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Como resalto es bien importante porque la Biblia habla de guardar la palabra, como ya he mencionado, a veces es algo que lo hemos confundido o que a veces solo lo hemos tomado como memorizar la Biblia, pero la Biblia tiene relación con el guardar y cuando comenzamos a leer un poco la Biblia, de mucho lo que habla, hace referencia mucho a guardar la palabra. Así como hemos mencionado con el ministerio de la palabra, Dios hace mucha semejanza a lo que hace de meditar la Biblia, a guardar la Biblia, a leer la Biblia. Tal vez lo he visto más, tal vez yo no he estado tan observador, pero lo he visto más, hace mención más eso la Biblia que estudiar la palabra. Puede que esté equivocado, igual vamos a tocar despuesito, después de cuando pasemos este avance de guardar la palabra, vamos a comenzar a indagar en lo que es el estudio de la palabra. Mientras tanto, vamos a estar en este punto y igual como seguimos acá, vamos a avanzar y prácticamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Las definiciones, como ya hemos visto en otras ocasiones, las definiciones, esto relacionado al ministerio de la palabra, lo que va a ser con respecto al guardar, lo que es con respecto a los mandamientos, lo que es con respecto a vivir a causa de guardar,
Y por último, lo que se refiere a la enseñanza. Entonces, ya tomando en cuenta esto, vamos a comenzar con las definiciones, que es algo que siempre hacemos en estas enseñanzas para tener como que una mayor conciencia de lo que estamos hablando conforme a una palabra. En este caso, la definición de guardar siempre las extraemos de Strong y Oxford. En este caso solo extraje la palabra shamar, que es del Strong Concordance, la 8104 del idioma hebreo. Por supuesto hay más, pero solo tomé esta. Pero para tomar una idea general de lo que puede significar guardar, para que cuando vayamos hablando del tema, tengamos un concepto un poquito más marcado acerca de esto. Bueno, dice que es una raíz primaria propiamente cercar alrededor, como con espinos. Es decir, guardar, generalmente proteger, cuidar, etcétera. Advertir, guardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guardar, guardado, guardar, guardia, guardián, interés, mantener, meditar, mirar, meditar, mirar, observar, pastos, perseverar, reservar, regir, tener, velar, vigilar, vigilante, vigilar. Entonces, si nos hemos dado cuenta, hay bastantes cómo se ha traducido lo que está en negrita, o lo que acabo de mencionar, todas las palabras, es cómo se ha traducido en la Reina Valera. Es bien importante mencionar esto por el hecho de que nosotros tenemos que ver la importancia de cómo se puede aplicar de diversas maneras esta palabra y asimismo cuando vayamos leyendo una palabra, todo eso nos va a indicar lo que significa guardar. Ya anteriormente en el video de la anterior, cuando hablamos de la importancia de guardar la palabra, vimos eh, que también guardar no solo implica el hecho de yo buscar hacerlo o atesorarlo, sino también cuidarme de no hacer algo o que cuide, o que la misma palabra o guardar en mi corazón. Por supuesto, vamos a tener otros temas acerca de guardar la palabra, como resalto que es algo importante y que es parte del ministerio de la palabra. Y ahorita vamos a comenzar a ver el diccionario Oxford, cómo es que define la palabra guardar. Recordemos que el Strong Concordance no es un diccionario de definiciones de teológicas o otros aspectos, sino que el Strong Concordance lo que hace es como hacer una concordancia entre la palabra nuestra, que es un lenguaje romanizado, en el caso del español, y que esa palabra pues casa con la palabra hebrea, algo así como con el inglés, cuando alguien dice, por ejemplo, casa, house o home, entonces hace una referencia a eso, y por consecuencia también las diferentes maneras que se puede traducir. En caso, por ejemplo, el español a veces es una sola palabra y en inglés se puede decir de muchas maneras. Por ejemplo, la palabra en español es así, clara y concisa, en, pero en inglés se puede utilizar in, on, at, y cada una de esas palabras definen, en el español es en, lo utilizo para todo, ya sea que ponga encima algo, debajo, de diferentes maneras, pero en inglés ya implica in es dentro, on es inclusive arriba, at es para definir, si no estoy mal, calles o otras cosas. Entonces se especifica. Entonces, igual lo que sucede con el diccionario Strong Concordance es similar. Tengo una palabra en el idioma español y en hebreo o griego, cuál es su concordancia y cómo está definida, como lo acabo de mencionar ahorita con el inglés. Y por consecuencia vimos que guardar se ha escrito de diferentes maneras. Ahora, el diccionario Oxford es un diccionario pues ya de definiciones de secular, por así decirlo, y vamos a leer lo que hace referencia a lo que significa guardar. Y dice, en la primera definición dice, poner una cosa en un lugar para que no se pierda o para que conserve o se conserve en buen estado o en el lugar en que le corresponde estar. En este caso, yo tengo que guardar la palabra y lo que va a hacer guardar la palabra va a conservar mi vida, según lo que vemos en este pasaje, ya trasladándolo a la Biblia. Luego dice conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. 3, reservar una cosa para otro momento o circunstancia. 4, retener para sí una cosa evitando que se manifieste o difunda. 5, contener, llevar dentro de sí o encerrar una cosa material o inmaterial. 6, mantener una persistencia, un sentimiento, mantener con persistencia un sentimiento o actitud.
7, mantener una persona una determinada posición o situación durante cierto tiempo. 8, tener una persona, una cosa a su cuidado y bajo su protección para evitar algún daño. Este 8, pues cuando lo podemos relacionar un poco con la Biblia también, es de que nosotros, si y el enfoque del título es guardar para vivirla. Es decir, si yo guardo la palabra, voy a vivir. Si yo no guardo la palabra, voy a entrar en una muerte. Y es lo que prácticamente hace referencia el versículo 8, con esta definición 8 del Oxford. Vamos a ver el 9, como resalto, este es, prácticamente tiene muchas definiciones de lo que significa guardar. Veamos aquí, dice 9, cumplir o acatar una regla, norma o convención. Entonces aquí habla ya de guardar, implica, cuando alguien habla de guardar, implica, alguien a guardar implica cumplir algo. 10, informática, grabar un documento en soporte informático. 11, verbo prominal, guardarse, evitar hacer una determinada acción o cosa. Aquí ya, como resalto en el 11, hace que cuando la Biblia habla de guardar algo, por ejemplo, a veces dice guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos o de los escribas. Entonces Dios habla de guardarse, es decir, de tener cuidado, de evitar hacer algo determinado para no caer en condenación. El 12, guardarse, precaverse o prevenirse de una persona o cosa que encierra daño o peligro. Esto también resalta con el enemigo o con la levadura de los fariseos y saduceos y herodianos. Entonces vemos de que hay muchas realmente definiciones de que, lo que significa guardar. Entonces cuando Dios nos dice que guardemos algo, realmente está hablando de muchas cosas. Y es algo, como menciono, que a veces nosotros como creyentes o hijos de Dios, a veces nos enfocamos, y como ya he mencionado, yo a veces hablo con personas y regularmente siempre me dicen, hay que estudiar la Biblia, que la Biblia no se lee, sino que se estudia. Pero ya hemos resaltado de que la Biblia se manifiesta de diferentes maneras y a veces le ponemos más énfasis a una cosa que a otra. En este caso, hemos hablado del ministerio de la palabra y una de las pautas del ministerio de la palabra es estudiar la Biblia, pero, ahí resalta el pero, también tenemos que tener cuidado porque hay otras cosas en el ministerio de la palabra que no es solo involucra estudiar la Biblia. Y una de ellas es esta, guardar. Y eso es donde vamos a avanzar ahorita. Y ahorita viendo las definiciones del diccionario para tener una conciencia un poquito más amplia, ahorita que vamos a comenzar a leer pasajes de la Biblia y comenzar a explicarlos. Y por eso reacciono aquí con respecto al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque realmente la esencia del cual hemos venido comenzando a hablar y dar este conjunto de enseñanzas es cuando comenzamos a hablar acerca de Josías. La conversión de Josías, que la conversión de Josías involucró el encontrar el libro de la ley que estaba perdido, que realmente no lo habían leído y por consecuencia por eso todo Israel estaba perdido. Cuando Josías logra encontrar el libro de la ley, bueno, lo encontraron sus siervos y demás, y lo leen, él se arrepiente, convierte y dice que él comenzó a vivir conforme a todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Comenzó a guardar todo lo que estaba escrito. Entonces, vemos de que así pasa con nosotros. Nosotros podemos buscar a Dios de alguna manera, así como lo hizo Josías, porque si usted lee la historia de Josías, igual puedo inclusive colocarles el video aquí el linkeado en YouTube o en las otras redes de la charla la enseñanza que vimos acerca de Josías. Él era una persona que era dedicada a Dios y se entregó a Dios. El único problema era que no tenía la Biblia para, en ese punto, el libro de la ley, como le llamaban en ese entonces, él no tenía la Biblia para basarse en eso, sino que él tenía un conjunto de enseñanzas de sacerdotes, inclusive de sus papás, de cómo se había comportado o ancestros. Pero cuando él descubre la Biblia, el libro de la ley, él comienza después a vivir conforme a ese libro de la ley. Y eso es lo que tenemos que tener todos nosotros de igual manera con Dios. A veces nosotros oramos, vamos a la iglesia, etcétera, pero tenemos la Biblia y aprendemos del pastor, etcétera, o de cualquier ministro, pero no nos enteramos, aunque tengamos la Biblia en nuestro cuarto, de que ese es el libro de la ley que estaba perdido y que cuando uno descubre ese punto comienza a buscar caminar según lo que dice la Biblia. Entonces, en este punto, desde ahí comenzamos a hablar hasta llegar a lo que es por ejemplo, después comenzamos a avanzar con Esdras. Con Esdras comprendimos la parte del ministerio de la palabra, luego avanzamos con prepararnos con el ministerio de la palabra, ya hablamos del oír, del leer, eh,
del oír, de leer, de meditar también. Y ahorita acabamos de caer en este otro punto de guardar la palabra, que es parte del ministerio de la palabra, y por eso que voy a verificarlo acá. ¿Basado en qué? Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este pasaje, Hechos 6, cuando si alguien dice, por ahí personas que le gusta mucho hablar del contexto, Hechos 6 habla prácticamente de cuando los apóstoles comienzan a servir en la iglesia, por así decirlo. Si lo traemos a este tiempo, hay personas que han ido a la iglesia, saben de que hay personas que sirven en el parqueo, en las sillas, colocan sillas, el audio, etcétera, muchas cosas, para que el predicador pueda estar solo atento a subirse y predicar. Entonces, pero en el punto donde estaba Pedro y demás, dice que el número de la cantidad de discípulos comenzó a acrecentarse, comenzó a crecer y estaban comenzando a descuidar a las viudas y otras personas, y ellos tuvieron que comenzar a atender. Es decir, ustedes, si hubiera estado Pedro en ese tiempo, hubieran visto que Pedro estuviera colocando sillas, agarrando comida, dándose a las personas, y de repente, por así decirlo, si lo queremos llevar a este punto, de repente Pedro, bueno, ya es hora de la prédica, bueno, dejo aquí las sillas, dejo aquí la comida, me voy a subir a predicar. Entonces Pedro venía y se ponía a predicar y le pasaba todos los días haciendo lo mismo, en ese mover diario de estar cuidando, atendiendo, etcétera. Cuando llegó un punto dice, bueno, es injusto que haga todo esto. Es injusto que yo solo venga y comience a servir a alguien, pongan a otras personas, porque yo necesito estar orando y leyendo para que cuando ya me toque el momento de subir al púlpito, yo venga con la unción de Dios y todo lo que Él me habló para trasladárselo a ustedes. Pero en ese punto hay personas que regularmente han hablado de que esta administración es solo para apóstoles, porque el apóstol Pedro fue el que habló de esto. Otro punto que se da es de que hay personas que hablan de que eso solo los ministros realizan en la oración y el ministerio de la palabra. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos puntos porque cuando hablamos de ministerio de la palabra, y es otro aspecto, inclusive que habla acá, regularmente las personas lo amarran a orar como intercesión, o ministerio de la palabra lo hablan como a enseñar o predicar o profetizar o cualquier otra cosa. Pero realmente el ministerio de la palabra no se encierra necesariamente en predicar, tampoco se encierra necesariamente en, en enseñar, sino que se encierra en este versículo, o yo lo he comprendido en este versículo de Esdras 7:10, que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, vamos a ver si se resalta acá, dice, preparado su corazón, había preparado su corazón para inquirir, cumplir y enseñar. Entonces, para mí, esto es el ministerio de la palabra. Primero tengo que disponer mi corazón conforme a lo que aquí habla, porque dice, y nosotros persistiremos. Aquí está disponiéndose Pedro, para iniciar en la palabra, para continuar, para proseguir. Entonces preparó su corazón para inquirir la ley de Dios o la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. Es decir, que el ministerio de la palabra no involucra solo una enseñanza, no involucra solo un predicar, sino que involucra que yo me disponga primeramente a vivir la palabra de Dios. Porque si yo no la vivo, ¿cómo la voy a enseñar? Entonces, cuando aquí hablamos anteriormente de este punto del inquirir, que es lo que abarca este pedazo, del inquirir la palabra de Dios, ya en esa enseñanza hablamos de que el inquirir involucra una búsqueda. Cuando uno dice que hay el inquirir, cuando uno busca de inquirir es una búsqueda incesante, pero recordemos que cuando buscamos, ya hablamos de que podemos buscar a Dios a través de oírle, a través de leer, a través de meditar, a través de guardar y a través de estudiar la palabra. Son 5 cosas por lo menos. Puede que haya más que aún no las sé, pero por lo menos ahorita sí yo sé 5 cosas que involucran el inquirir. Entonces, cuando yo inquiero esas 5 cosas, eso me lleva a cumplir y ese cumplir me va a llevar a enseñar. ¿Me comprende? Entonces, el ministerio de la palabra no solo involucra la predicación, el ministerio de la palabra encierra totalmente desde su punto inicial, que es la preparación del corazón, hasta llegar a la enseñanza. Hay personas que pueden saltarse eso, es decir, pueden venir, vamos a ver si logro ganar un color, pueden venir, por ejemplo,
y pueden saltarse del preparar el corazón a la enseñanza, perdón, a la enseñanza. Eso puede pasar, ¿sí? Se van a saltar ese pedazo, no sé si lo logro dibujar otra vez. Se van a agarrar de aquí, no sé. Se van a saltar de la preparación del corazón a la enseñanza. Y aquí es donde está el error. ¿Por qué? Porque no se basa en venir yo y como a veces se tiene, a hacer temas para darlos en la iglesia. Y eso lo vamos a ver cuando veamos, cuando lleguemos al final de esta enseñanza de por qué hablo de esto. Porque no es el hecho de hacer temas para predicarlos en la iglesia, no es del hecho de aprender cosas para evangelizarlas necesariamente, sino es el hecho de aprender las cosas para vivirlas yo, para experimentarlas. Y por consecuencia eso va a involucrar que yo logre manifestarlo a otras personas. Y hablamos también, cuando hablamos del ministerio de la palabra, acerca de que el ministerio de la palabra está amarrado al amor. ¿Por qué está amarrado al amor? Porque ya hablamos de que cuando dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, involucra el punto del inquirir, el amarás al Señor tu Dios. Cuando habla de cumplirla, involucra el mí mismo, porque yo lo voy a cumplir porque también no solo amo a Dios, sino que tengo que amarme a mí mismo. Y como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero voy yo antes que los demás. Es decir, si yo no vivo la palabra, ¿cómo voy a enseñar la palabra? Entonces, primero involucra que yo tengo que vivirla. Es decir, ¿cómo quiero yo libertar a alguien si yo estoy cautivo? No se puede. Es lo que Jesús dijo. ¿Cómo procuras tú quitar la paja en el ojo de tu hermano? Perdón, si tú tienes una viga en tu propio ojo. Hipócrita. Primero quita la viga que hay en tu ojo para luego quitar la paja que está en el ojo ajeno. Entonces, eso significa que yo primero tengo que enfocar en mí primero, pero me voy a enfocar en mí primero no como un egoísmo, sino sabiendo de que me voy a enfocar en mí para luego poder libertar a los demás. Eso también habla Isaías 58. Entonces, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y corazón, llega al inquirir, cumplir, involucra el amarme a mí mismo y luego el enseñar involucra a tu prójimo como a ti mismo. Esto es ministerio de la palabra según lo que yo creo, según lo que tengo la convicción en mi corazón, según lo que he aprendido de la palabra. Como resalto, eso es lo que yo conozco, en los 5 puntos que yo conozco, las 3 puntos que hay aquí, y prácticamente aquí hay 4 cosas, que una de ellas es la preparación, que prácticamente preparar, según lo que aquí se habla, esa palabra preparar o preparado, en la traducción original se dispone también como disposición, que la disposición involucra tanto una preparación como una motivación. Entonces, esto es bien importante resaltarlo por la parte de guardar la palabra, como ya resalté, de lo que vamos a hablar ahorita, y lo involucro con la parte del ministerio de la palabra, porque es algo que tenemos que resaltar de que el guardar es parte del ministerio de la palabra. Y lo vamos a ver al final, porque vemos de que al final Jesucristo le dice a los apóstoles, y enséñenles a guardar todo aquello que yo ya les di, que guardasen. ¿Me entienden? Entonces, si yo guardo, yo voy a poder enseñar a guardar. Si yo no guardo la palabra, ¿cómo voy a poder enseñar a guardarla si no la he vivido? Si no he experimentado. Ahora veamos la parte de guardar. Ahorita vamos a pasar de ministración el ministerio de la palabra a guardar y veamos por qué es importante el guardar. Así como ya hemos hablado de la importancia del oír, la importancia de leer, la importancia de meditar y cómo se debería de hacer de alguna manera cada uno, ahorita vamos a hablar de la importancia de guardar la palabra o la parte de guardar. Y eso está basado en Juan 14:15. Y vamos a ver varios aspectos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Si me amáis, es decir, de que aquel que guarda la palabra, vamos a conocer que ama. Por eso les mencioné, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amar, inquirir, guardar. ¿Sí? Van relacionadas el amar al guardar. ¿Y a quién más va relacionado? Va relacionado al mandamiento. Es decir, ninguno de los dos va separado. Es decir, el amor es lo mismo que mandamiento y mandamiento es lo mismo que amor. Por eso cuando leemos segunda de Juan, dice, y este es el amor, que andéis según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis según el amor. No podemos separar el amor del mandamiento. Jesús mismo lo expresa acá. Todo aquel que dice que ama a Dios tiene que guardar sus mandamientos.
Sí, por eso es importante la parte de guardar los mandamientos de Dios. Ahora avancemos al siguiente. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos, ojo, aquí dice el que tiene qué, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Es decir, no lo mismo, y aquí es lo que involucra o lo que hemos hablado acerca del memorizar. No es lo mismo memorizar la Biblia a guardar la Biblia. Es decir, el guardar implica el memorizar, porque si yo no lo aprendo, ¿cómo puedo guardarlo? Es como cuando, y este ejemplo lo coloco mucho, es decir, cuando alguien viene y no, a nosotros, no sé si a todos los han enviado a la tienda a comprar algo, y la mamá dice, cómprame tal cosa, o lo mandan al mercado, necesito que me compres esto, que me compres esto, que me compres esto. Ya sea tomates, una mano de tomate, una mano de limones, una libra de tomates y una libra de cebolla. Y a veces, y le dicen uno una de perejil, un quetzal de perejil. Y cuando uno viene de repente, aparece con un quetzal de cilantro, porque se le olvidó uno que tenía que comprar el perejil. Y tal vez viene con media libra de tomate, porque uno no se le quedó. Entonces, por eso a veces viene la mamá o el papá y lo apuntan o le dicen, apúntale un papel para que no se le olvide. Entonces uno lo apunta en un papel y a veces lo que uno hace es cuando va a la tienda comienza a aprendérselo. O simple y sencillamente lo relata mientras está hablando con la persona que lo va a pedir. Por eso vino Dios y tuvo que dejar la Biblia en papel o ahora y pues en electrónico, porque sabía que al hombre era común que se le fuera a olvidar. Y Dios colocó mandamiento que la palabra se manejara escrita. Aparte de eso, por eso Él manda a guardar, porque también cuando guardamos, memorizamos la palabra y esa memoria de aprenderse la palabra va a llevar a que lo pongamos por obra. Y vamos a ver también qué es lo que nos va a ayudar a poner por obra la palabra o cómo guardar la palabra. Pero en este caso quiero resaltar lo que aquí dijo Jesús, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mi mano y los guarda. No es lo mismo ir a una iglesia y aprender todo lo que el ministro diga. Si eso no se pone por práctica, no sirve. ¿Sí? Tenemos que llevar las dos cosas al mismo tiempo, tanto el cumplimiento del mandamiento, del aprender, como el guardar, es decir, ponerlo por obra. Escucha, perdón, ahí está, perdón. Y dicen, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Si nosotros queremos agradar a Dios, queremos amar a Dios y queremos sentir su amor, lo que tenemos que hacer que es tener sus mandamientos y guardarlos. Esa es la clave, una de las claves para agradar a Dios, para amar. Y aquí lo dice Juan 14:21 muy claro, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si queremos ver manifestaciones de Dios, tenemos que guardar su mandamiento. Veamos el siguiente. Y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morar en él. Entonces, ¿qué necesitamos para que Dios habite en nuestros corazones? Para que haya una plenitud de gozo y de gloria, guardar su palabra. Guardar su palabra. Siguiente, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí claramente dice que si nosotros no procuramos día tras día guardar su palabra, simple y sencillamente no le amamos. Entonces no es común que nosotros tenemos que tener cuidado de decir, es que yo amo a Dios, ala, qué lindo Dios. Pero si no guardamos su palabra, es mentira lo que estamos diciendo. ¿Sí? Son palabras prácticamente vacías. Entonces, si realmente queremos amar a Dios y demostrarle que le amamos, necesitamos guardar su palabra. Eso es lo que necesitamos hacer, guardar su palabra. Y aquí lo dice claramente. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y anteriormente dice, el que me ama, guarda mis palabras. Avancemos, dice Marcos 7:9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, la importancia de guardar, vemos de que tenemos cosas que vienen del Padre, como lo mencioné en el versículo anterior. Estas palabras vienen de mi Padre, no son mías. Entonces, significa que Jesús guardó la palabra de su Padre y que Él enseña
la palabra que recibió del Padre para que nosotros asimismo guardemos la palabra que recibió del Padre. Pero tenemos enemigos o tenemos intervenciones, como la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no contra principados, contra potestades en las regiones celestes, pero que utilizan a medios como personas para que impidan que nosotros entremos en el verdadero amor de Dios Padre. Y aquí lo dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, es decir, de que nosotros a veces guardamos muchas cosas que nos han enseñado cualquier tipo de personas, inclusive el mismo enemigo nos ha hablado y nos ha enseñado mentira, engaño y muchas cosas más a través de otras personas. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Todo mandamiento que no proceda del Padre puede ser una tradición, una doctrina de demonios, puede ser cualquier otra cosa menos de Dios Padre. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Esto puede ser con cuestiones inclusive de educación, por ejemplo, que alguien pues, lo pueden educar la mamá o el papá y eso puede invalidar cosas que Dios mande. Y miren, esto es bien importante e impresionante de verlo. Voy a poner un ejemplo. Hay una pasaje en la Biblia que habla acerca de un niño que estaba muriendo, o que bueno, que ya estaba muerto, y que mandan a llamar al profeta para que lo levante. Y lo que hace el profeta es manda a su siervo, y el siervo le dice, ve, pero cuando vayas en el camino, no saludes a nadie, no lo saludes. Entonces, ¿cómo así? Si mi papá y mi mamá me enseñaron de niño que yo tengo que saludar a una persona porque si yo no la saludo soy un mal educado. Y que a veces cuando uno era niño le decían salude, no sea mal educado, y uno ahí saludaba. Entonces, ¿cómo así que ahora me dice a mí el profeta de que si alguien me saluda, no lo salude? Entonces uno va y tiene que cumplir, tiene que guardar esa palabra cuando va en el camino. ¿Y qué pasa si saludaban al profeta? Y de repente era alguien conocido, o perdón, al siervo del profeta y él era conocido. ¿Y qué pasa si no saluda? Lo que van a hacer le van a puede que ser que hay personas que le aleguen. ¿Y usted por qué está mal educado que no me saludó? Entonces uno a veces puede invalidar cosas de Dios. Imagínense que uno va en el camino y nos dieron, uno tal vez fue siervo de ese profeta, hagamos de cuenta de esa parte, o el siervo del profeta en ese entonces, por querer cumplir el mandamiento de su mamá y querer saludarlo, le saludaron, él saluda, en ese momento invalidó un mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento tiene un trasfondo, porque en ese momento iba a una misión específica que era entrar en la resurrección de un niño. Y de la manera que lo iba a hacer era importante por muchas cosas que habla la Biblia acerca de los saludos. Entonces uno puede invalidar muchas cosas que tiene por causa de cumplir otras. En este caso, una tradición, en ese caso, si usted lee en la Biblia, habla de lavarse las manos. Otra tradición pueden ser muchas cosas, inclusive lo puedo mencionar como actualmente. Pueden haber fiestas actuales en el mundo que no fueron puestas por Dios, sino que fueron puestas por personas de cierta religión y dicen que eso fue sacado de la Biblia, pero es una tradición de ancianos, como aquí lo dice. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso yo podría mencionar, por ejemplo, el Halloween, la Navidad, la Semana Santa, por ejemplo, creo que es el Día de la Amistad, 14 de febrero. Eso, según lo que yo comprendo, son tradiciones puestas, pero no es un mandamiento de parte de Dios. Dios no nos manda a hacer la Navidad. Hasta donde yo he conocido, no he visto un mandamiento donde diga la Navidad o, por ejemplo, guardar la Semana Santa, etcétera. No hay mandamiento de eso, hasta donde yo tengo entendido. Pero como resalto, si alguien necesita o alguien dice que sí es necesario, entonces, por favor, vamos a la Biblia, ore y me manda un mensaje, realmente una respuesta verdadera de por qué hacerlo. No de algo inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Yo siempre lo leeré porque es algo que es importante siempre de verlo. Y pues siempre como resalto, porque la idea es guardar el mandamiento, amar a Dios. Entonces yo tengo que saber exactamente lo que estoy haciendo en este mundo y saber de que eso procede de Dios, tener una certeza. No solo que alguien diga, no es que en la Biblia medio dice algo, sino que tener una certeza de conocimiento de que eso procede de Dios y uno orarle a Dios y preguntarle a Dios, ¿realmente esto es tuyo? Esta fiesta de Navidad, esta fiesta de Año Nuevo, esta fiesta de Semana Santa, esto de ti, procede realmente de ti. Y por consecuencia también nos vamos a leer la Biblia, a ver qué tanto dice la Biblia acerca de ello y saber si procede el mandamiento de él o no procede.
y luego comenzar a caminar según ese mandamiento que hemos recibido, porque Dios va a contestar. Entonces, invalidáis, y podemos ver en muchos casos de la Biblia cómo hay muchas tradiciones también que se manifestaron. Y luego dice 1 Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, esto hacía mención también no solo con la tradición de los ancianos, no solo que lo que alguien puede enseñar a una iglesia, es decir, en la iglesia pueden enseñarle un pastor o un predicador o cualquier persona, o inclusive un amigo nos puede enseñar algo y él puede ser creyente, y eso no puede venir de parte de Dios, las tradiciones, sino que se agarró de tradición en tradición a través de los años y eso se mantuvo como algo que procedía de Dios, pero no era de Dios. En este caso cambia porque es una vana manera que aprendí mis padres, es decir, que mi padre o madre o demás me enseñaron cosas que no proceden de Dios, pero que yo las absorbí y que las vivo y tengo que entender de que eso no es correcto, ¿sí? Porque nosotros podemos tener tradiciones que no son correctas. Una tradición o una mala manera de vivir y guardar un mandamiento que no es, que es contrario a la verdad es, por ejemplo, puede ser que un papá le enseñe al hijo a no respetar a las mujeres. Cuando hablo de no respetar a la mujer, no estoy hablando de necesariamente de golpear a una mujer o etcétera, sino que puede ser de que el papá o el papá le pudo, con el ejemplo le enseñó a ver a las mujeres con codicia. Entonces, cuando el niño ve eso y aprende que es normal para el papá, entonces el niño comienza a guardar lo que vio del padre y el niño comienza a codiciar a las mujeres igual que el papá. Igual puede ser una mamá, también puede enseñarle algo malo a sus hijos, etcétera. Entonces, nosotros a veces tendemos a guardar muchas cosas, tanto de la tradición del mundo, porque el mundo tiene sus tradiciones, como resalté lo de la Navidad, etcétera. Eh, las tradiciones dentro de las iglesias también, por ejemplo, que pueden haber tradiciones dentro de las iglesias que no son correctas, etcétera. Y también podemos, por otro lado, tener la consecuencia de guardar cosas que vienen de la naturaleza pasada de del enemigo, que nos enseñan los padres y madres. Y podría tocar otro punto que también son los mandamientos dados por los padres, por así decirlo, que son espirituales. No los padres espirituales al punto de apóstoles y demás, sino que está hablando de una paternidad como lo que habla el libro de Efesios capítulo 2 y también como lo que dijo Jesús, que por ejemplo Efesios 2 dice, y el príncipe de la potestad del aire que ahora gobiernan los hijos de desobediencia, hijos de desobediencia. Jesús dijo, vosotros sois hijos del diablo porque ustedes hacen la obra de vuestro padre el diablo. Entonces, a eso hablo. Nosotros guardamos, tenemos, nuestra naturaleza ya está para guardar cosas. El punto es de que tenemos que saber a través de la palabra qué es lo que procede de Dios y guardarlo para agradarle. Porque todo lo que hagamos va a traer una repercusión. Es decir, con Dios siempre va a haber un resultado. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, para eso examinar. Es decir, toda doctrina que uno tiene, la tiene que examinar. Es decir, toda doctrina me va a llevar a algo. ¿Me entienden? Eso se lo voy a poner así. Es como cuando viene alguien y alguien va a hacer café. Viene, enciende la estufa, pone una olla, le echa agua y enciende la estufa y eso espera unos 5 minutos y cuando a los 5 minutos todavía está muy caliente el agua. Entonces uno ve un resultado. Igual es el evangelio, igual es el reino. Siempre hay un resultado. Si yo coloco ese mismo café o esa agua para poner café, la coloco ahí y pongo unos 5 segundos, a los 5 segundos el agua va a seguir siendo tibia y uno no puede decir, esto no funciona. No es que no funciona, simple y sencillamente necesita más tiempo. Uno lo pone 2 minutos y tal vez el agua ya se calienta bastante, o si uno lo pone 30 segundos va a calentar, pero no tanto. Entonces, igual es el reino, igual es el evangelio. Uno, entre más practica algo, va a ver resultados. Todo lo que uno hace en el evangelio va a haber resultados. Lo único es de que según lo que se invierta a veces en tiempo, así es como se va a manifestar. Entre más ore yo en mi lugar de intimidad y comunión, más voy a manifestar gloria de Dios. Entre más leo la Biblia, más me comunico con Dios, más voy a tener una manifestación de intimidad. Caso contrario, que yo ore o lea 5 minutos. Igual va a ser con los cumplimientos de la palabra, como resalto desde las doctrinas. Toda doctrina que yo viva, si yo la vivo correctamente, va a traer un resultado. Si una doctrina a mí me la enseñan verdadera, pero yo la aplico mal, va a tener también un resultado. Si yo no quiero obedecer a una doctrina, a una enseñanza que me dan, también va a traer un resultado. El punto es que a veces los resultados vienen durante años.
Ese es el único inconveniente a veces, que a veces los problemas vienen de años, igual las recompensas a veces que uno vive de las glorias vienen en años. Este ejemplo lo podemos ver en el libro de Esther, cuando Mardoqueo logra librar al rey de un encuentro. En ese momento que lo iban a matar, en ese momento no lo premian a Mardoqueo, instantáneamente no lo premian, pero él hizo conforme a la verdad, es decir, el lograr proteger a la cobertura, lograr proteger a aquel que Dios había puesto como rey, en este caso el rey Asuero. Entonces, Dios no lo premia en ese momento, en esa instancia no fue premiado. Pero luego avanza en el tiempo, no sé cuánto tiempo realmente, no especifica la Biblia o no lo he asimilado, pero habla de que no, en ese tiempo no. Cuando viene el rey, se levanta una noche, pide que le lean el libro de las memorias, el rey viene, lo lee, perdón, se lo leen. Cuando leen el libro de la ley, comienzan a contar la historia de Mardoqueo. Y el rey dice, ¿qué galardón se le ha dado a Mardoqueo por eso? Y ellos dijeron, ninguno. Bueno, entonces, y viene el que le procuraba mal a Mardoqueo y dice, ¿qué haré con aquella persona que ha visto el agrado del rey, etcétera? Y la persona mala dice, pensando que él era el que agradaba al rey, y le da un nivel de honra, y luego agarran a Mardoqueo, el enemigo, y el mismo enemigo proclama la honra de Mardoqueo por todo el reino, con las vestiduras como que fuera el rey. Entonces, pero hubo un nivel de agrado en un lapso de tiempo, ¿me entienden? Igual cuando uno peca, a veces Dios retiene los juicios o castigos que pueden venir sobre uno para que uno tenga tiempo de arrepentirse. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo, si no estoy mal, 2, cuando habla acerca de una de las iglesias que dice que se han dejado enseñar por Jezabel y que les da tiempo para arrepentirse, pero no se han querido arrepentir. Entonces, toda enseñanza, toda doctrina va a tener una repercusión. Por eso, en el título de hoy, la enseñanza es guardar y cumplir para vivir. Es decir, si yo guardo y cumplo algo, el resultado va a ser vida. Entonces, todo lo que vemos, tanto la Navidad o Halloween o tradiciones que me han enseñado papá, mamá, etcétera, todas esas cosas repercuten en algo, ya sea para vida o para muerte. Y yo voy a percibir eso de parte de Dios y tengo que aprender a saber cuáles son sus repercusiones. Ahora avancemos con esto, ahora avancemos al cumplimiento. Es decir, ya tengo que alguien me enseñe algo, ya sea Dios, ya sea la tradición, ya sea la antigua naturaleza de vida, ya sea los enemigos espirituales, cualquier cosa, hay un mandamiento que me dan y yo decido si guardarlo o no. Pero en este caso estamos hablando del mandamiento de Dios, que lo tengo que entender y que ahora luego de comprender ese mandamiento que me fue otorgado, tengo que buscar el cumplimiento de ese mandamiento. Ahora veamos lo siguiente, dice Levítico 22:31, guardad pues mis mandamientos y cumplidlo. Es decir, no solo es el hecho que yo lo guarde en el aspecto de sabérmelo de memoria, sino que tengo que cumplirlo. ¿Sí? Es algo bien importante. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Es decir, memorícense la Biblia, sí, pero cúmplanla también. Sépanse la de memoria si quieren, pero cúmplanla. Estudien la Biblia si quieren, sí, pero pónganla por obra. Ya, porque como resalto, hay muchas personas que hablan mucho del estudio de la palabra, pero no aplican mucho. ¿Sí? No, o sea, no sirve una vasta teología, como le llaman, de que alguien se meta a un seminario, que se meta a la universidad para recibir teología, si todo ese conocimiento no lo pone por obra. De nada va a servir. Entonces, eso es bien importante mencionarlo para que nosotros nos procuremos el cumplimiento de la palabra. Por eso aquí lo divide. Guardad pues mis mandamientos y cumplirlos. Es cierto, lo tienen ustedes en su corazón, está bien, pero busquen cumplirlo. Y cumplirlo, cuando habla también de cumplir, tenemos que tomar y hacer a referencia de que puedo yo no cumplirlo. Es decir, yo sé de que algo es malo. Por ejemplo, viene alguien y alguien me hizo enojar y yo tengo la capacidad de perdonarlo, porque yo conozco la palabra y la palabra me dice que debo perdonar a aquel que me hace daño. Pero yo, sabiendo el mandamiento, sabiendo que no tengo que perdonar, y yo vengo y sabiendo eso, pero yo decido golpear a la otra persona porque a mí me golpeó, entonces ahí no estoy cumpliéndolo. Esa es la diferencia cuando hablamos de guardar y cumplir. Yo lo tengo en mi corazón, pero yo decido no hacerlo. Entonces yo tengo que manifestar el guardar con cumplir. Tengo que llevarlo de la mano, van juntos. Cuando vimos la definición, decía que guardar es cumplir, pero aquí vemos que la palabra lo divide. Guardad
mis mandamientos y cumplirlos. Memorícenselo, apréndanselo, pero pónganlo por obra. No lo hagan solo cuando ustedes quieran, háganlo en todo tiempo. Entonces ese es el buscar y cumplir, guardar y cumplir, aprendérselo, meditarlo, entenderlo y algunas otras cosas más. Vamos a ver. Deuteronomio 7:11 dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Te lo estoy dando para que los cumplas. Está bien que lo tengas en tu pared, está bien que agarres la Biblia y la leas todos los días, está bien que vayas y escuches prédicas, pero ponlas por obra, aplícalas, guárdalas, apréndelas. Porque recordemos que también hay un punto en el cumplimiento del guardar, porque el guardar significa que la Biblia habla, por ejemplo, la parábola del sembrador, o la parábola del sembrador vemos se coloca una semilla en un lugar, pero esa semilla a veces por los espinos o por las piedras se consume, no da fruto. Entonces el guardar implica que la palabra que me estén dando no se me olvide, no se me olvida que tengo que cumplirla. Vuelvo al ejemplo de que alguien me hace daño o me golpea. Viene alguien, me puede golpear, pero a mí se me puede olvidar que tengo que perdonarlo. Entonces yo reacciono en ese momento y golpeo a la otra persona. Entonces yo me olvidé del mandamiento automáticamente. No fue como el otro ejemplo que puse de que yo sé que lo tengo que perdonar, pero yo decido no hacerlo. ¿Me entienden? Son cosas diferentes. Uno puede olvidarse, ¿me entienden? Por eso es importantísimo aprender. Y por eso es importante también leer la Biblia todos los días, porque cuando uno lee la Biblia todos los días lo que hace es recordar. Por eso cuando ustedes ven a través de la historia, Dios dejó fiestas específicas, dejó momentos específicos, dejó enseñanzas específicas para que el hombre recordara. Por ejemplo, una de ellas fue cuando Dios le dice al pueblo de Israel de que les da el primer día del año para que ellos hagan la fiesta de la Pascua, para que recuerden cómo fue liberado del pueblo de Israel. Y cuando los hijos, después de años, pregunten por qué es que estamos celebrando esto, por qué estamos comiendo hoy la fiesta de la Pascua, ellos comprendan y les expliquen que era porque Dios Todopoderoso los libró del pueblo de Israel. Entonces, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, viene Dios y da un mandamiento. Jesús da un mandamiento y dijo esto: haced esto en memoria de mí, y que comieran la Santa Cena. ¿Para qué? Para que cuando comamos la Santa Cena nosotros recordáramos que Jesucristo vino a la tierra para morir en la cruz del Calvario y luego resucitar de entre los muertos y recordarlo. Y si en dado caso nosotros hacemos una Santa Cena en la casa o en la iglesia y nuestros hijos nos pregunten a nosotros, ¿por qué es que hacemos esto? Nosotros les explicaremos de que Dios con mano poderosa nos libró en la cruz del Calvario y murió y resucitó en la cruz, murió y resucitó, perdón, para la salvación de nuestras vidas. Entonces Dios deja recordatorios a través de la historia. Otro recordatorio dice de que en la ropa se colocara un listón, si no estoy mal, azul, para que las personas recordaran que tenían que santificarse para Dios. Entonces, por eso hablamos del guardar, implica también el recordar, implica el memorizar, pero también implica el buscar cumplirlo, como ya hemos mencionado. Ahora veamos Deuteronomio 11, 22 al 23. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos, veamos lo siguiente, dice, cuidadosamente, porque si guardareis cuidadosamente, no habla solo, guárdenlo, sino cuidadosamente. Es como cuando a veces uno lleva blanquillos a un lugar y esos son fáciles de quebrarse, los blanquillos. Entonces uno va con los blanquillos y prácticamente uno tiene que tener cuidado porque se pueden quebrar. Si uno los lleva a una bolsa, no es lo mismo que llevarlos con un cartón. Entonces, es cuidadosamente. Pónganle mucha atención al mandamiento, a la palabra. Dice, todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis otra vez. ¿Para qué? Para que los cumpláis. No para que los reciten necesariamente, no para que los canten en la iglesia, en su cuarto, sino para que los cumplan. Y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y poderosas que vosotros, más poderosas que vosotros. Entonces, cuando estábamos hablando de lo que repercute un mandamiento, cuando yo lo cumplo, entonces me da una pauta. Entonces, todo lo que dice el 22, me dice a mí el 22, de que si yo guardo y amo a Dios y busco cuidadosamente cumplirlo, Dios
va a ejercer algo. ¿Y qué va a ejercer? El 23, que va a destruir a mis enemigos. Entonces, si yo estoy con un cúmulo de problemas, ¿qué pasa? Yo no estoy cumpliendo el mandamiento. Porque aquí dice, y desposeeréis naciones grandes. Y también esto puede involucrar la predicación del Evangelio a naciones. Dice, y desposeeréis naciones más poderosas que vosotros, porque el poder de Dios está en nosotros. Y este ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, con Jonás. Ustedes llegan que Jonás, cuando guarda el mandamiento y ir a predicar a Nínive, porque Dios le dijo, guarda este mandamiento, cuando él no guardó el mandamiento, Jonás, dio, por querer huir del mandamiento, y él elige no guardar y ir a predicar y se va a Tarsis. Él lo que pasa es de que inclusive llega a la muerte, pero cuando él incurre ahora en obedecer a Dios, después de que Dios lo saca y lo lleva a Nínive, después de sacarlo del pez, él comienza a guardar el mandamiento y comienza a predicar a toda Nínive y toda Nínive se convierte. ¿Por qué? Porque guardó el mandamiento. Lo que dice este versículo de Deuteronomio 11 al 22 al 23. Siguiente, dice lo siguiente acá. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. Y dice acá, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vuelvo a mencionar otra vez lo que ya hablé, de que si yo cumplo con la enseñanza que Dios me da, va a incurrir en una bendición. ¿Y qué me dice este pasaje de aquí? Y ese pasaje es uno que yo regularmente siempre menciono a las personas porque es una clave para lo que muchos llaman el éxito. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces, ¿qué dice acá? Entonces, ¿por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué significa? Y todo, ¿qué significa? Y todo te saldrá bien. Importante esta pauta. Entonces, yo me voy a dar cuenta si estoy guardando o no el mandamiento de Dios, si estoy haciendo lo que conviene, según el resultado que yo obtenga en mi vida. Es decir, de que si realmente yo quiero prosperidad espiritual, la prosperidad espiritual es prosperidad de gozo, de gloria eterna y de intimidad con Dios, y que todo me salga bien, lo que necesito que es guardar y hacer. ¿Y qué me va a ayudar para guardar y hacer? Que nunca se aparte de mi boca el libro de la ley. ¿Y qué más? Y que medite de noche y de día. Entonces, la primera clave está aquí arriba. Ya hablamos de esto anteriormente, cuando hablamos acerca del meditar la palabra. Hablamos acerca de la importancia de la meditar y cómo de que el meditar repercute en guardar la palabra, porque aquí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en la palabra. ¿Para qué? Para que puedas guardar y hacer. Es decir, que el meditar me va a ayudar a guardar y hacer. Si yo no medito en la palabra de día y de noche, por consecuencia, ¿qué va a pasar? No voy a poder guardar la palabra. Y por consecuencia, no guardar, no voy a poder hacerla. Y por consecuencia de no hacerla, ¿qué va a pasar? No voy a poder hacer prosperar mi camino y no me va a salir todo bien. Entonces, vuelvo a resaltarlo acá. Es importante que tengamos en cuenta la meditación de la palabra y que tengamos en cuenta el guardar la palabra y hacerlo. Si nuestra vida no está encerrada en esto y nos estamos quejando de que nada nos sale bien, es porque no estamos haciendo lo que está acá. ¿Me entienden? Si alguien quiere hacer realmente lo correcto, realmente quiere vivir una vida próspera, como aquí lo dice, con próspero no estamos hablando de casas, carros, sueldos, puntos, sino estamos hablando de una intimidad gloriosa en Dios, un nivel de adoración, un nivel de alabanza, un nivel de intimidad con Dios, así como lo hizo Jesús. Y una de las claves va a ser crucificado juntamente con Cristo. Entonces, yo necesito meditar para poder guardar y por consecuencia cumplir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Esto no solo está en este versículo, también lo podemos ver en Salmos 1:2 que dice, y el que se deleita en la ley de Jehová y medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes que ha fruto su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otras traducciones, como aquí dicen, tendrá éxito.
Entonces, aquí es como lo que hablamos de la evaluación. Es decir, si yo me evalúo, entonces mi primera evaluación, ¿estoy yo meditando la palabra? ¿Estoy yo guardando la palabra? No. Por consecuencia, me voy a dar cuenta si eh, estoy prosperando o no estoy prosperando, o al revés, ¿verdad? Si alguien dice, no, es que a mí nada me sale bien, es que yo siempre meto la pata, es que yo esto, es que lo otro. Este Juan 1.8 nos va a dar a entender por qué es que está pasando. No está guardando la palabra y no está meditando la palabra. Entonces, si alguien cumple con esto, por consecuencia le va a ir bien. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Ejemplo de eso fue Moisés, fue David, porque el que más meditó en la Biblia fue David. ¿Me entienden? Uno de los que he visto que más medita en la Biblia fue David. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes leen el libro de Salmos, lo que más se habla del libro de Salmos es el meditar. ¿Me entienden? Y ahí, y eso lo vimos en la serie cuando hablamos acerca de las meditaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de las meditaciones en los cánticos, hay dos palabras que se utilizan para meditar, que es el Selah y el Higayón. Se utilizan dentro de los cánticos y se utilizaban para meditar, y eso solo aparece en el libro de Salmos y creo que también en el libro de Habacuc y de Lamentaciones, si no mal recuerdo. Entonces vamos a avanzar a la parte de vivir a causa de guardar. Ya vimos que necesitamos guardar y por qué guardar, que es conforme al amor y que tenemos que dejar de hacer las tradiciones y demás. El cumplir es decir que es guardo y busco cumplirla, y lo que me va a ayudar para cumplirlo es meditar en la palabra. Y ahora voy a Levítico 8:5, que me va a ayudar a entender que tengo que vivir. Fue el pasaje que vimos al principio que dice, por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, importante mencionar otra vez que toda doctrina la puedo probar, la puedo testear, la puedo, como dice Romanos 12:2, comprobar la buena voluntad, comprobar. Es decir, yo puedo probarlo, así como por ejemplo yo agarro un software, un sistema operativo, lo enciendo y digo si sirve o no sirve. Este está lento, este software está lento, este software está rápido, esta computadora enciende súper rápido, está muy lenta, y los programas de esta computadora no le jalan, la otra lo podemos probar, podemos verificar si es correcto o no. Si nosotros realmente nos damos cuenta de las doctrinas que estamos viviendo, podemos examinar si nos están llevando a la vida o no está llevando a la vida, y asimismo podemos confirmar eso. Por eso es importante vivirla. Si ustedes realmente no buscan vivirla o solo agarrar un cúmulo de cosas, se van a dar cuenta de ello. Y una de las cosas que más me ha topado es las personas acerca de la guerra espiritual. Regularmente tenemos una mala enseñanza acerca de la guerra espiritual, eh, por cómo nosotros lo hemos aprendido. No necesariamente que alguien nos lo enseñe, porque a veces le echamos la culpa a los demás, pero nosotros no hemos aprendido las cosas de manera correcta y por eso repercuten en muchas cosas en nuestra vida y por eso no avanzamos. Con eso no digo que la guerra espiritual es mala, ¿me entiendes? Sino que simple y sencillamente, quieran o no quieran las personas, van a entrar en una guerra espiritual. Quieran o no quieran. Esto no es de que yo quiero ejercerlo, no, eso simple y sencillamente se va a dar. Es decir, yo voy y salgo a la calle y ya entro en una guerra espiritual. ¿Por qué? Y es más, ni siquiera salgo a la calle, solo con que me quede en mi casa. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Ya sea que ellos me vengan a atacar o que yo voy a atacar. Una de las maneras de atacar es predicando el evangelio. Si yo predico el evangelio, prácticamente ya entré en una guerra, ya entré en una contienda, ya entré en una batalla. Pero, como vuelvo a resaltar, nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero a veces nosotros hacemos cosas no debidas, inclusive en oración. Y a veces, cuando uno va practicando las cosas, se va dando cuenta de las reacciones que hay cuando uno hace ciertas cosas. Entonces, cuando uno mira que algo no es muy correcto, que uno está intercediendo o haciendo cosas en oración, uno tiene que darse cuenta de lo que está aconteciendo y pedirle también a Dios dirección y decirle, mira, Señor, ¿qué está pasando? Y uno puede examinar de que hizo cosas. Es decir, uno viene y de repente pasó algo malo. Bueno, entonces examinemos qué pasó. Yo examino mi vida y bueno, hice esto, esto y esto. ¿Qué fue el problema que causó esto? Bueno, hice tal cosa. Ok, ya me enteré. Es lo que le hablo de guardar la palabra. Entonces vengo yo y digo, bueno, hice tal cosa, esto repercutió en algo malo, bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, hice esto, bueno, me funcionó, eso está en la Biblia, bueno, lo voy a seguir haciendo. Y así uno comienza a vivirlo y la idea, vuelvo a resaltar, de que todo lo que es de Dios me va a transmitir vida. Todo lo que haga de parte de Dios me va a transmitir vida. Todo lo que no venga de parte de Dios posiblemente me va a llevar a una, no posible, me va a llevar a una muerte porque eso indica la palabra. Entonces vamos a avanzar acá con el siguiente y dice lo siguiente. Deuteronomio 30:16.
porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, ¿qué va a pasar si yo guardo la palabra? Voy a vivir y voy a ser multiplicado. Cuando hablo de multiplicado, no hablemos de riquezas, no hablemos de carros, no hablemos de casas, estamos hablando de una multiplicación inclusive de predicar el evangelio y las personas, muchas personas conozcan a Dios. También en la multiplicación podemos hablar de la multiplicación de su misericordia en mi vida. También en la multiplicación podemos hablar de la multiplicación de alabanza que puede Dios poner en mi boca para Él, y así podemos ir en eso, no únicamente encerrarlo en cosas materiales, sino que en la multiplicación de su misericordia a mí, o la multiplicación de los panes que habló la palabra también en los evangelios, y así sucesivamente. Voy a recibir repercusiones, voy a recibir resultados de parte de Dios. Tampoco quiero que se escuche como algo de empresa, sino que estamos hablando que esto es así. Todo, y por eso resalto los versos, porque todo aquello que yo haga de parte de Dios va a tener una repercusión. Y aquí habla específicamente que va a traer vida y multiplicación. Avancemos al siguiente pasaje, dice lo siguiente, Proverbios 4:4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, ¿y qué? Y vivirá. Y vivirá. Si alguien no se siente vivo, es porque no está cumpliendo el mandamiento. Dice, y él me enseñaba. ¿Quién me enseñaba? Este Proverbios 4:4 habla de Salomón, pero hace referencia de un padre hacia un hijo. Y él me enseñaba, ¿quién? Mi padre. Y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y recordemos aquí el guardar siempre, ¿verdad? Creo que lo puse 2 veces. Vamos a avanzar. Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Otra vez, guarda mis mandamientos y vivirás. Otra vez. Ezequiel 18:19-20 dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos. ¿Qué hizo el hijo? Guardó todos mis estatutos. Por eso el castigo era para el papá, porque el papá hizo el mal, pero el hijo no hizo lo malo, sino que hizo lo bueno. Entonces, porque él guardó sus estatutos y los cumplió. Otra vez, vuelve a mencionar guardar y vuelve a mencionar el cumplir. ¿Qué más dice? De cierto vivirá. ¿Sí? Guardar, cumplir, vivir. Y 20, el alma que pecare. Aquí ya cambió. Pecare ya significaría, cuando habla de pecar ya involucramos el hecho de guardar el mal. Sí, cuando guardamos el bien involucra vida, pero cuando guardamos lo que es palabra de mentira o palabra de engaño, lo que no procede de Dios, ¿qué va a prorrumpir? En morir. Dice, el hijo llevará el pecado del padre, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, no, aquí nos da ya la relación de ambos, tanto el que cumple el mandamiento de Dios va a involucrar vida, pero el que cumple con el pecado va a involucrar muerte, o el guardar el pecado. Ahora, veamos el otro pasaje. Este es Ezequiel 18, 21, 22, el que le sigue, pero habla un poquito diferente. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. Entonces aquí algo bien importante. Dice, el que se aparte, ¿de qué? De guardar el mandamiento que no procede de Dios. Si alguien me enseña a mí a pecar, yo estoy guardando el mandamiento que esa persona me enseña. Entonces, yo lo que tengo que hacer es apartarme de ese mandamiento que me enseñaron, como la Biblia dice, y dejar la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres, o como dice también la palabra, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Dice, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto, vivirá. ¿Qué pasa? No morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. Entonces, vuelvo a resaltar, si alguien no siente vida en el Evangelio, posiblemente sea porque no está guardando el mandamiento.
¿sí? Y siempre esto hay que orarlo, o sea, siempre hay que tener que preguntarle a Dios que nos confirme la situación que estamos aconteciendo, que estamos viviendo, porque a veces Él tiene una mayor amplitud de verdades que uno a veces no ve o no practica. Entonces tenemos que tomarlo muy en cuenta todo esto que estamos hablando. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí vuelven a mencionar lo mismo, la paga del pecado y la vida eterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado involucra muerte y la vida eterna, ¿por qué es? Por Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Cumplir la ley, guardar la ley. Por cuanto Jesucristo guardó la palabra de verdad del Padre, guardó los decretos, mandamientos y estatutos, porque Jesús, la Biblia dice, yo no he venido para derrogar la ley, sino para cumplirla. A consecuencia de Jesucristo guardar la palabra, nosotros obtuvimos vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora se entregó la vida eterna como un regalo. Todo aquel que cree en Jesús entra en vida eterna. Mas todo aquel que permanece en pecado, lo único que le espera que es una muerte. Lo único que le espera es una muerte. Ahora avancemos. Enseñar a guardar. Esto es lo último que vamos a hablar. Mateo 28:20. Vamos a ver lo que dice. Dice Mateo 28:29. Dice lo siguiente. Enseñándoles, ¿sí? Enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y quién es Dios? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Enseñándoles que guarden, otra vez, enseñándoles. Aquí ya está diciendo personas que han aprendido de Jesús, que estuvieron con Jesús 3 años, que Jesús vio cómo guardaban sus mandamientos, cómo guardaban sus palabras, y ahora le dicen, ok, ya aprendieron, vayan y enseñen. Por eso no es únicamente ir y predicar el evangelio o ir y hacer discípulos como hacer el mandamiento porque sí, sino porque primero tenemos que aprender muchas cosas. El que sabe el momento indicado para que uno haga las cosas se llama Jesús, se llama Dios, se llama Espíritu Santo. Por eso siempre debemos ir a consultarle y preguntarle la manera que debemos hacer las cosas. Por supuesto, Él nos va a referir a la palabra, pero también junto con la referencia a la palabra nos va a indicar específicamente el aprendizaje que debemos de tener. ¿Por qué? Porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Por qué? Porque guardan. ¿Y por qué? Porque es la vida. Y vimos que el guardar y cumplir involucra vida. En este caso pasa lo mismo. Entonces, este pasaje lo podemos ver referente y lo que he estado hablando ahorita, lo último, lo podemos ver cuando pasa con Pablo en el libro de Hechos, porque dice que Pablo y otra persona iban a ir a predicar a un lugar y el Espíritu Santo le dijo, no prediquen ahí. Es decir, ellos estaban buscando el cumplimiento de la palabra, el guardar de ir a predicar a todo el mundo, pero también el cumplimiento de ir a hacerlo. Pero el Espíritu Santo no lo hagan aquí. Luego iban a ir a otro lugar y dijo, no lo hagan en este lugar. Luego ya después les indicaron en qué lugar debían hacerlo. Por eso siempre menciono de que hay que ir a orar. Es decir, yo tengo la palabra escrita para hacerlo. La palabra dice ir a ser discípulos. Está bien. O ir a predicar. Está bien. Pero siempre vamos a consultar al Espíritu Santo porque Él nos va a decir dónde. Nos va a decir cuándo. Nos va a decir cómo. ¿Me entienden? Por eso es súper importante siempre estar en oración y siempre porque cuando uno ora, siempre Dios lo va a llevar a la escritura y cuando uno está en la escritura, lo va a llevar a la oración. Es algo que tenemos que tomar siempre muy en cuenta y que tenemos que buscar vivirlo. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente, como el título lo indica, guardar, cumplir, vivir. Es decir, yo quiero amar a Dios, lo que tengo que hacer es guardar su palabra. Si yo guardo su palabra, lo va a provocar que lo cumpla y por consecuencia voy a experimentar su vida. La Biblia dice que su reino es justicia, paz y gozo. Es decir, que si yo guardo su palabra, eso voy a experimentar. Voy a experimentar lo que es su justicia, lo que es su paz y lo que es su gozo. Voy a experimentar su salvación. Voy a experimentar muchas verdades en él vivas
que me van a hacer inclusive sentir vivo, porque estoy guardándolo. Porque la vida es un fuego, la vida es algo apasionante. ¿Por qué? Porque es Jesús. Entonces, busquemos realmente lo que acabamos de leer y recordemos de que una de las cosas que nos va a ayudar a guardar la palabra es el meditar, el meditar. Y siempre, siempre leamos bastante porque nos va a ayudar también a guardar la palabra. Eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, creo que es capítulo 17, cuando habla la instrucción a los reyes, porque dice, la instrucción decía que el rey necesitaba leer todos los días del libro escrito a mano, de que lo tuviera del sacerdote levita, para que él no se sobresaltase de sus hermanos, sino que aprendiera a amar y a saber cómo tomar, hacer la justicia y otras cosas que habla. Y siempre como resalto, todo lo que yo viva va a tener una repercusión, todo lo que yo busque cumplir va a tener una repercusión, todo. Ya resaltamos también de que la repercusión puede ser instantánea o la instrucción o el premio o galardón puede ser de años, pueden pasar muchos años para que pase. Eso también pasa con los fariseos, porque cuando habla los fariseos, dice de que los fariseos buscaban hablar orar en las plazas, en voz alta, etcétera, dice, y ya recibieron su recompensa. La recompensa es que sean alabados por los hombres. Mas vosotros no hagáis así, sino orad en secreto a vuestro Padre, y vuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará en público. Entonces la recompensa vino después, no en el momento que tal vez estuvieron en intimidad, sino que la recompensa viene después, en lo público. Y lo público, recordemos que lo público no necesariamente es con las personas, sino que en lo público puede ser allá en los cielos, cuando ya estemos allá, cuando nos den los galardones, cuando estemos delante de la presencia de Dios, van a estar todas las personas y prácticamente vamos a recibir el galardón. ¿Qué galardón? La Biblia dice que el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles. Entonces, esa es nuestra recompensa, ser reconocidos por Dios, ser reconocidos por Jesús y muchas otras cosas más que deja ver la Biblia. Así que vamos a concluir acá. Espero que haya sido de bendición. Vamos a orar para finalizar. Realmente es muy importante esto. Y ahora lo resalto. La próxima semana igual vamos a continuar a hablar acerca del guardar. Igual siempre estamos presentes aquí en estas redes sociales. Vamos a orar para finalizar. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube y Instagram. Actualmente también comenzamos a transmitir por Twitch, por Cashbox y otras plataformas. Y pues espero que haya sido bendición. Vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de estar en tu presencia, la necesidad de estar en tu verdad, la necesidad de estar en tu gozo. Te agradecemos por la escritura que nos has revelado hoy. Te lo agradecemos, amado pastor. Necesitamos hoy estar en tu palabra, necesitamos hoy estar en tu verdad. Ayúdenos a guardar tu palabra, a identificar qué es de ti y qué no es de ti. Y asimismo poder nosotros separar lo malo, entre sacar lo precioso de lo vil y guardar lo que realmente procede de ti. Ayúdanos a identificar qué es de la tradición de los ancianos, de lo que hemos recibido en la iglesia, lo que el mundo manifiesta. También entender qué es lo que procede de nuestros padres, si es de ti o no, y también qué es lo que viene del enemigo directamente que nos ha tratado de transmitir a nuestras vidas para no guardar lo del enemigo ni lo de los demás, si nosotros guardar tu verdadera palabra y experimentar y comprobar la vida eterna que tú quieres darnos y experimentar la justicia, paz y gozo y los gritos de júbilo y de salvación en la tienda en los justos. Gracias te damos, amado pastor. Tendremos ese tiempo en el nombre de Cristo Jesús y gracias por leer con nosotros. Dios los bendiga y los guarde. Primeramente nos vemos mañana a las 8 de la mañana a las 7 de la mañana para la oración y a las 8 de la mañana para la lectura. Bendiciones a todos. En Cristo Jesús, Dios los bendiga. Amén. Y amén.